Mis queridos hermanos, la lectura bíblica se encuentra en Lucas 7 del 41 al 43. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias. Lucas 7 del 41 al 43. Dice así: un acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Muy buen día, que el Señor les bendiga en este día especial y que nuestro Dios, que está en todo lugar y especialmente aquí, pueda bendecirlos y que su palabra quede en nuestros corazones. Vamos a hablar hoy día de tres personajes: un hombre, una mujer, más otro personaje también que hemos agregado a este tema de hoy día. Y entonces siento, para comenzar inmediatamente, vamos a describir un poco, hacer un cuadro de lo que vamos a hablar. Algunos los abogados dicen vamos a hacer una figura, los arquitectos dicen vamos a hacer unos planos, pero en el fondo un esquema de lo que vamos a
a gozar en esta mañana. Uno de ellos, una mujer, la vamos a tomar cuando era bastante pequeña, nacida en un hogar de clase media. Tenía, como todo niño, sus relaciones sociales en su colegio, también en su casa, iba creciendo poco a poco, como algunos de los niños que están aquí presentes. Pero un día se encuentra con un hombre, ya no de edad avanzada, pero adulto, podríamos decir un hombre cuarentón. Y él poco a poco empieza a buscarla en amistad, y entonces, ¿cierto?, esa amistad y ese contacto le produjo a esta niña de unos 8 años un problema grave. Y ella siguió en su vida, fue creciendo poco a poco. Y yo estoy recordando en este minuto el tema de la lectura de la mujer, específicamente nuestra hermana Bárbara, un muy buen tema, un tema muy crudo, pero muy real. Y esta niña, ¿cierto?, comenzó a llegar a la edad de pololear. Antes pareciera que era después de los 15, ahora era un poquito antes a veces, ¿cierto? Y bueno, intentó pololear, pero no, la verdad es que al pasar unos días, un tiempo, no pudo. Algo le chocaba. Y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Y cada vez que intentaba tener una relación sentimental, alguna cosa llegaba allí en la mente. Que en realidad había sido abusada cuando niña. Y empezó un poco a obligar a los hombres. Y entonces, ¿cierto?, se encuentra con un personaje. Alguien diría un vendedor fríamente de intangibles. En ese tiempo tenía hasta teléfono, ¿cierto?, para vender, para comunicarse con el dueño de esta empresa. Y vendía otras cosas, a veces ilusiones también. Y a esta mujer le pareció interesante la conversación que tuvo con este hombre. Y él le decía que debía cambiar, que la vida que tal vez ella llevaba no era la correcta. Y luego se fue. Él andaba de ciudad en ciudad. Y esta mujer hizo caso por un tiempo. Pero luego la sociedad la llevaba de alguna manera a seguir los pasos que no eran más correctos en su vida, aunque era joven. Volvió a sus andanzas y él al cabo de un tiempo pasó otra vez por ahí. Y este hombre la ayudó, parecía un buen hombre, la aconsejó, y entonces esta mujer volvió a su vida, ¿cierto?, nueva ahora, y pasó un tiempo, tal vez ya no una semana, 2 semanas, sino que un mes, 2 meses, pero esta mujer, al sentirse sola, volvió a sus andanzas. Y luego una tercera vez, y luego una cuarta vez, y cada vez que este hombre se acercaba, ayudándola, tratando de sacarla del pozo en que estaba, esta mujer sí trataba de hacer caso. Humanamente trataba de hacer todos los esfuerzos para salir del pozo en que se encontraba. Pero este hombre, una vez que se alejaba, pasaba un tiempo bien,
y luego nuevamente la caída. Y así pasaron varias veces. Se dice que más o menos 7 veces. Y entonces cuando llegamos 7 veces, los que no han identificado a esta mujer, ya estamos comenzando a identificarla. A ver quién es. Por otro lado, el hombre que había conocido cuando era una niña, cuando todavía no despertaba el deseo de tener a su lado a un hombre. Este hombre también, un hombre no malo, un hombre común y corriente, que hizo su vida, ¿cierto? Un hombre ingenioso en la vida, estudioso, trabajador, y hizo su vida más o menos de manera estable. Yo no sé si era rico, pero era un hombre pudiente, como se dice, un hombre adinerado, un hombre que tenía sus cosas, ¿cierto? Y poco a poco, ¿cierto? Él tenía una vida de una manera ante la sociedad y otra vida fuera de la sociedad, por allí más o menos escondido, más o menos oculto. Ojalá que las cosas que él hacía no supiera su familia, su esposa, sus hijos, sus más cercanos. Era un hombre incluso religioso. Pero un día este hombre comienza a enfermar. Y al principio fue a los médicos porque podía pagar los mejores médicos y gastó, y gastó, y gastó, y la enfermedad no pasaba. Pero llegó el momento en que, por su enfermedad, porque era al parecer contagiosa, debía irse. Dejar todo lo que él tenía, o lo que él tenía. Dejar su casa, su hermosa casa, su hermosa familia, todo. Él no podía ya estar en sociedad. Su enfermedad lo llevaba a estar en un lugar apartado. Y todo lo que él tenía ya no haría. Y allí, en su desesperación, escuchó hablar de un hombre. Y se aferró a esa esperanza. Hasta que llegó ese hombre cercano suyo. Y allí cuando estaba cerca, se arrodilla ante este hombre. Y con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo, y con toda la fuerza que tenía en su corazón, en su mente, dice más o menos esta palabra: Maestro, yo no sé con qué forma desgarradora lo decía, tal vez no tan suave como lo hago yo en este minuto, pero lo suficientemente tan fuerte y tan desesperante que también aquel hombre lo miró y con voz llena de amor, de simpatía, aunque él conocía a este hombre, le dijo así: yo quiero que tú seas limpio, quiero que tú sanes. Y entonces este hombre se levantó sano. Y él siguió a otras ciudades. Y este hombre también sigue allí. Empezó poco a poco a recuperar su familia, a recuperar el puesto en esa sociedad, que era un puesto alto, y comenzó nuevamente a hacer su vida normal. Pero siempre se acordaba
de aquel hombre que lo había sanado de una enfermedad incurable. Y un poco lo admiraba desde lejos. Y luego ya podemos saber de qué se trata. De Simón. Y por otro lado, un tercer personaje que para muchos era un vendedor de ilusiones. Era alguien que hacía milagros. Para muchos esos milagros falsos que mucha gente hace. Pero para uno de los dos personajes que yo he hablado, pareciera que era el Salvador. Ahora, con esta introducción, la pregunta es, ¿y para el mundo? ¿Quién es este hombre? ¿Es un vendedor de teléfono, cierto, para hablar con alguien que está muy lejano? ¿Que no es mala idea? ¿Es un hombre que vende ilusiones? ¿Es un profeta? ¿O tal vez un falso profeta? ¿Es aquel hombre que uno debe esperar y escuchar de él? Y desear escuchar acerca de este hombre. ¿O comienza poco a poco a ser un amigo? A quien contarle todas las cosas, porque este amigo es confiable a tal punto que yo diría es fiel totalmente, y no como los amigos que a veces tenemos, que pareciera que entre más confiamos, más nos traicionan. ¿Quién es este hombre llamado Jesús para usted y para mí? Vamos entonces a ir a la Biblia y vamos a relatar, a conversar un poco acerca de lo que está en Lucas. Aquí está Lucas. Este hombre sale en 4 de los libros, especialmente en 4 de los libros del Evangelio. Allí sale la vida de Jesús, especialmente en un plazo de más o menos 3 años y medio. Pero debo decirle a ustedes que en este libro, de este hombre se habla desde el Génesis 1:1 hasta el último versículo del Apocalipsis. De es el hombre que siempre en estos lugares debiéramos hablar. Debería ser siempre el personaje principal, este hombre. Es cierto que a veces uno puede hablar de José, puede hablar de Abraham, de Moisés, de hechos, de personajes, pero nunca debemos sacar a la vista que aquí en este lugar especialmente se habla de Jesús. Porque es nuestro Dios, porque es nuestro Salvador, porque es nuestra razón de ser. Y entonces, ¿cierto? Vamos a ir desglosando Lucas, primero Lucas 7. Vamos a ver allí, Lucas 7, 36 en adelante. Dice aquí más o menos lo que yo les he comentado. Uno de los fariseos, yo en realidad al comentarles hablé primero de la mujer que hay aquí, pero en el texto empieza a hablar del hombre que hay aquí, en esta historia.
uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quién? Jesús. Entonces, ¿cierto? Tenemos a Jesús caminando de aldea en aldea. Había pasado ya por un lugar que se llamaba Betania años atrás. Había conocido a María. Y cada vez que María sabía que iba a llegar este hombre, iba a su encuentro, conversaban un poco y salía tan animada y tan fortalecida que pareciera que su vida iba a cambiar. Pero pasaba el tiempo, pasaban los días y luego volvía lo mismo. Ustedes saben que. Fíjense que leyendo un poco acerca de predicaciones pasadas de este tema, incluso de predicaciones católicas, hay un hombre, un predicador, que dice que la verdad es que María Magdalena no era necesariamente una prostituta. Dice que en ese tiempo a las personas mentirosas se hablaba de que eran como prostitutas. Y uno dice ahora, y entonces yo que era arrepentimiento. Se dice también de que uno podía hacer ciertas cosas, por ejemplo, hasta incluso si una mujer era casada con alguien que no trabajaba correctamente, por ejemplo, tal vez la mujer de Leví Mateo, podría ser ella tomada como por el matrimonio a ser una mujer de vida fácil. Claro, también una persona que gana mucho dinero, a la mujer se le hace más fácil su vida, económicamente, por supuesto. Pero cualquiera sea la razón que sea, esta mujer había tenido un problema en el pasado. Y ese problema impregnaba toda su vida. Y ese problema hacía que cuando ella intentó tener una relación sentimental, no podía. Y eso sí pareciera que es real hasta el día de hoy. Cuando intentó, ¿cierto?, hacer una vida como corresponde, como toda mujer y todo hombre, tener una vida sentimental al punto de llegar a enamorarse, casarse y hacer una linda vida, y ella no quedaba allí. Y entonces ella huía. Pero el maestro no huyó. Y Jesús cada vez se acercaba más. Y en esta fiesta entonces aparece el anfitrión llamando con alegría a una fiesta. Porque no si el fariseo había tenido una enfermedad tan grave como la lepra. Y ya su vida estaba descartada. Ya nada se podía hacer por los médicos humanos. Y el más estaba aislado. Pero sin embargo Jesús lo reintegró a la sociedad. Y Jesús, aunque él no quisiera o no pensara, Jesús iba trabajando poco a poco con él. Y el hombre entonces en esta circunstancia estaba agradecido. Y como él tenía lo suficiente para hacer una linda fiesta, ya lo hizo. En agradecimiento por lo que Jesús había hecho. Prácticamente lo había vuelto a resucitar. Su vida estaba a pocos días de morir. Y no solamente de morir su cuerpo, que ya estaba cayendo a pedazos, sino que también de morir eternamente. Y entonces, dice aquí la palabra de Dios, ahora vamos a citar solamente lo que dice el Señor en su palabra. Y dice entonces, Simón el fariseo rogó a Jesús, lo invita a su casa, él ya le tiene cierto la fiesta, y entonces se sentó a su mesa. Y algunos
y hasta aquí, hasta antes de leer este tema y tratar de estudiarlo, ¿cierto?, para exponerlo, yo he pensado que una mesa, la gente siempre tiene un comedor, en el comedor más o menos 6 sillas, algunos más grandecitos, otros más pequeños, y entonces uno va y se sienta. Yo decía, qué incómodo será que una mujer se ponga debajo de la mesa, ¿cierto?, a besar los pies de este hombre, que era Jesús. Pero dicen que en ese tiempo los comedores, ¿cierto?, eran algo así como estas, no sé cómo le llaman ahora, que son unas tablas, ¿cierto? Me parece que dicen tablas, ¿cierto?, con cosas. Pero una tabla prácticamente como de un comedor, ¿cierto? Y allí ellos, más o menos no a tierra, pero muy poco elevado, ellos no se sentaban, prácticamente se acostaban. Y con el brazo izquierdo se apoyaban y con el brazo derecho sacaban las cosas para servirse. Y se dice que Jesús estaba en un lugar, Lázaro, que también había sido resucitado, estaba en otro lugar, estaba Simón, otros amigos de ellos, fariseos, ¿cierto?, gente poderosa del lugar, y entonces entra este personaje que no había sido invitado. Y con los pies, no es bueno que yo haga esa misma posición, pero con los pies me imagino como para el lado donde están mis hermanos, recostados, ¿cierto? Yo no sé si a este lado izquierdo, ¿cierto?, recostado y sirviéndose de la mesa. Y los pies entonces para allá, y alguien que iba pasando con todo cuidado para no pisar los pies de las personas que estaban, los principales que estaban allí sirviéndose. Allí, ¿cierto?, María, que había hecho, ¿cierto?, un dinerito por allí, que no era poco, de sus ahorros, ¿cierto?, ella sacó y llevaba un perfume. Y llega para ponerlo en aquel lugar, dárselo a Jesús, también en agradecimiento, pero no había sido invitada. Y entonces con mucho temor se acerca a los pies de Jesús. Y ahí ya me hace más sentido el hecho de que Jesús esté como recostado, ¿cierto?, y los pies hacia allá. Y no debajo de la mesa. Si hubiese sido hoy, no me cabe duda que María igual hubiese ido debajo de la mesa y hubiese besado los pies de Jesús. Pero en ese momento y en ese lugar era un poco diferente, era un poco casi más cómodo, más habitual. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Dice, entonces una mujer de la ciudad, voy con el relato un poco más, solamente la Biblia voy confirmando lo que estamos hablando, que era pecadora. Cuando alguien dice que era pecadora, bueno, sí, somos todos pecadores, o sea, no hay nada extraño, pero pareciera que esa palabra pecadora era como mala, era como que hacía cosas que no correspondían a lo habitual de nosotros. A veces nosotros pensamos que estamos en la iglesia y prácticamente ya no somos pecadores. Y entonces dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies. Por eso ya es como que la idea está más clara, ¿cierto?, que detrás de él, no debajo de él. Dice, detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies
y los enjugaban con sus cabellos. Miren, la mujer hizo algunas cosas aquí desde el principio. En ese tiempo, cuando alguien entraba, el que era el anfitrión, lo primero que hacía era mandar a un criado, ¿cierto?, a un empleado para que le lavara los pies a los invitados. Pero esta ungió los pies del invitado. Qué diferente, ungir a la valla. En ese tiempo se ungía la cabeza de los invitados, especialmente por algo especial. Ella no derramó el perfume sobre la cabeza, lo derramó en sus pies. Una actitud más humilde aún. Y dice, y los enjugaba con sus cabellos. Aquí tenemos problemas. Voy a hacer algo más suave en esto, ¿cierto? ¿Cuántas mujeres, cierto?, que yo sé que de la iglesia van, si no la mayoría, ¿cierto?, muchas a la peluquería, incluso aquí hay una hermana Manuel que yo sé que es peluquera, ¿cierto?, trabaja, ¿cierto?, el cabello de las damas. También ahora, ¿cierto?, se han dado cuenta ustedes que los chilenos antes eran un medio descuidados los hombres con el cabello. Ahora, la verdad es que los extranjeros, especialmente venezolanos y colombianos, nos han ayudado a también arreglarnos el cabello. Pero imaginémonos aquí a una dama que recién, porque seguramente ella también fue a la peluquería, igual que muchas damas. A veces cuando hay una fiesta, ¿cierto? Y enjuga, ¿cierto?, los pies de este hombre que venía cansado, en calles polvorientas, no pavimentadas como ahora, y su cabello es empleado como una toalla. Me va a echar a perder, ¿cierto? ¿No dijo eso? ¿50.000? ¿100.000? ¿Eso más o menos? Nadie la daba la pedía de venía. Más o menos, ¿cierto? No era poco, pero a ella no le importó. A ella no le importó. Alguien podría decir, no, mire, en realidad esto no hago conmigo porque yo con suerte, ¿cierto?, me lavo el cabello, ¿cierto?, tengo un champú que no es caro, y luego lo traigo, hermano. Así debería ser la mujer. Dice, más de alguien aquí presente podría decir, pero otras tal vez no. Tal vez no. Bueno, pero eso es lo principal del punto. Sigamos. Y dice, luego vamos en el versículo 38, y dice que los ungía con el perfume, los pies, los besaba los pies de Jesús. Nosotros a veces, ¿cierto?, cuando hacemos la cena del Señor, tomamos, ¿cierto?, arremancamos, como se dice, un poquitito, ¿cierto?, echamos la papadita para el lado, por aquí, ¿cierto?, para que no nos llegue al lavabo, ¿cierto?, al lavatorio, y un talito a veces, ¿cierto?, por ahí. Aunque sabemos que los hermanos, ¿cierto?, por supuesto en la casa han lavado sus pies. Pero el fariseo no mandó a lavar los pies de Jesús. Así que de manera que no era tan atrayente. ¿Pero qué le importó a María? ¿Qué le importó a esta mujer que la había sacado ya definitivamente del estado en que estaba? De ese trauma, de ese problema psicológico tan grande que no podía ni siquiera hacer familia. ¿Qué le importaba a María eso? Si Jesús, aquel hombre que estaba allí, la había cambiado, ¿qué importa hacer lo que uno tal vez humanamente no puede hacer si Jesús lo ha cambiado? Una mujer agradecida de Dios. Y entonces dice que en el verso 39, cuando vio esto el fariseo, como de reojo, ¿cierto?, esta no es invitada y más encima está haciendo escándalo. ¿Por qué no para dar escándalo? Y entonces dijo para sí, a quien yo admiro,
y quien la verdad es que me ha sanado, ya por muchos años no tengo más lepra. Si fuera profeta al menos, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué pecadora? Como si tuvo sabiduría, tuvo inteligencia para poder sanar. Especialmente a mí. A mí nadie me lo cuenta, dicen algunos. Porque me sanó a mí, decía el fariseo. ¿Cómo no va a saber quién es esta mujer? Primero, una mujer no debía hacer eso. Segundo, las condiciones que estaba. Y como que hacía todo al revés. En vez de ungir su cabeza, ungía sus pies. En vez de lavar los pies de un lavabo, se lo lavaba con sus lágrimas. En vez de secarlos con una toalla, lo secaba con su pelo. ¿Qué tal esta mujer? Y más encima en mi fiesta. Me echó a perder la fiesta. Me ahogó la fiesta. Como ahora se fue a hablar con esta lluvia, fiesta nacional. Pero ahí está. Soportando, entre comillas, estos parecido todas estas cosas. Esta mujer está loca. Y muchos de los que estaban allí presentes la miraban extrañados y también. No, esta mujer no está bien. Sí es verdad que ese mismo personaje que le estaba criticando la había vuelto prácticamente loca con el problema que había tenido. Porque él había sido el que la había ultrajado. Que él había abusado de ella cuando niña. Cuando ni siquiera afloraba un sentimiento a su nombre. Y ahora criticándola. Miren, es bonito este tema. Pero no es solamente bonito porque habla de un personaje de hace 2000 años, sino que este tema se vuelve a nosotros hoy. Y dice, entonces Jesús, conociendo no solamente lo que nosotros hacemos públicamente, sino que también lo que nosotros hacemos en silencio, en oculto. También conoce la mente de las personas. ¿Cómo podríamos oír de Jesús? ¿Cómo podríamos pensar de manera crítica? Este hombre no sabe nada. Con suerte sabía sanarme. Y entonces dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Porque ya estaba intuyendo de que pareciera que, a pesar de que él haya hablado o pensado, ¿cierto?, que este hombre ni siquiera es un profeta, es un charlatán, es un rey de ilusiones. Pero sin embargo no es sanó. La lepra no ha vuelto a dar. Y entonces, ¿cierto?, Jesús, que tiene esa psicología que nosotros no tenemos. Podría haber dicho, ¿y tú? ¿Qué te imaginas? ¿Por qué viene a decir esto cuando tú comenzaste, ¿cierto?, la vida mala de esta mujer? Fuiste tú. Y podría haberlo avergonzado ante todos. Pero ¿qué hace Jesús? Sabiamente, ¿cierto?, comienza una parábola. Miren, yo pertenezco a esta iglesia, por supuesto, y creo que esta iglesia es el pueblo de Dios. Sin embargo, a veces, ¿cierto?, puede que alguien esté aquí presente. Yo no digo que algunas personas que hablamos aquí hablan de parte de Dios. Yo creo que todas. Desde el niño más chico que yo he visto, ¿cierto?, como niños de 6, 7 años, están predicando, y alguna cosa allí
me llama la atención porque es palabra de Dios. Pero fíjense que también debo decir que a veces no todo me parece bien. Y otro día atrás, la persona que dijo, si ustedes van a ver a una persona y tiene un problema psicológico, no se lo solucionen. Mándenlo a un psicólogo. Y si es más grave, mándenlo a un psiquiatra. Y si tiene una enfermedad del cuerpo, mándenlo a un doctor. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, y lo digo con mucha responsabilidad, somos igual que las mamás en la casa. La mamá cocinera, la mamá enfermera, doctora, psicóloga, maestra. La mamá es todo para el niño. Nosotros como hijos de Dios, si bien es cierto, no debemos andar dando recetas, ¿cierto? Que solamente son los médicos, pero sin embargo, un hijo de Dios también debe ser un psicólogo. Un hijo de Dios, un seguidor de Jesús, también debe sanar. Un hijo de Dios para un hombre o una mujer del mundo, que a veces desesperado, también debe llegar una palabra de aliento, que es mejor bálsamo que un remedio. Mejor bálsamo que un remedio de farmacia que es calmante. No estoy diciendo que es lo uno o lo otro. Lo que estoy diciendo es que nosotros sí podemos hacerlo. Y con el poder de Dios sí podemos sanar. Hoy día. Y con el poder de Dios también podemos, de un trauma psicológico, también podemos ayudar, fortalecer y levantarnos. Eso es lo que estoy diciendo y creo que lo sigo pensando así. Hermanos, Jesús era todo. Y es todo. No solamente alguien que en ese minuto podía sanar a alguien que estaba desahuciado, sino que también, especialmente, sanar de esas enfermedades psicológicas, que a veces nos duelen mucho más y las llevamos por tiempo, parecen cánceres en nuestra mente. Eso es de Jesús. Sigamos y dice, un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. O sea, una décima parte uno y el otro 500 denarios. Pareciera que los denarios, ¿cierto? Si uno empieza a sacar la cuenta por allí, se da cuenta que son bastante dinero. Y ya 50 no están. Y entonces dice, y no teniendo él con qué pagar, perdonó a ambos. Y entonces viene la pregunta penetrante, que a lo mejor los demás personajes que están ahí pasó desapercibido, pero él no, le pareció no. Y pues, le dice, ¿cuál de los dos le amará más? ¿Le pareció amar a Jesús? Sí, pero lo amaba como alguien que lo había sanado, como alguien que era un curandero, como alguien que era un buen hombre y que merecía, ¿cierto?, por todo lo que había hecho por él, una fiesta. Y la hermana Juan dice lo siguiente: Simón, el huésped, había sentido la influencia de la crítica de Judas, que también estaba allí como discípulo de Jesús. Decía, ¿cómo esta mujer pierde esta rara? ¿Cómo esta mujer se le ocurre hacer esto? Y más encima ni siquiera en el cuerpo ni en la cabeza, sino que en los pies. Este dinero, ¿cierto?, que se está perdiendo aquí, transformado en perfume, podría haberse dado a los pobres, podría haberse hecho otras cosas. La hermana Juan también dice, y la Biblia dice, no, si el hombre no lo decía con sinceridad de corazón. Y Jesús lo sabía. Pero entonces dice que Simón se había unido a ese susurro de Judas, ¿cierto?, hablando críticamente de ese acontecimiento.
y dudó y con desconfianza dijo, si este fuera un profeta, si este fuera un hombre de Dios, ¿conocería quién es esta mujer pecadora? Simón creía que Jesús era un buen hombre, pero que ni siquiera era profeta. Eso lo dice, si ustedes ven el Deseado de la Gente, el capítulo 62 del Deseado de la Gente habla de este tema. Es bueno que lo leamos, es bueno para fortalecer un poco el tema que uno a veces se le van algunas cosas por el tiempo y allí está más claro. Y además que es palabra inspirada del Señor también. Y dice, la frialdad de Simón y el descuido para con el Salvador demostraban cuán poco apreciaba la merced que había recibido. Si bien es cierto le había hecho una fiesta, lo que había hecho Jesús por el fariseo era mucho más que eso. Tendría que él desde el principio, desde la puerta, haberlo tomado prácticamente en brazos, si alguien podría decir así. Haberle lavado. Mandar a sus criados si ni siquiera podía hacerlo él, podría haber mandado a su gente. Y haberlo atendido mucho mejor. Pero allí el hombre había sido sanado físicamente, pero no mentalmente. Y dice, pero Simón fue conmovido por la bondad de Jesús. Él había sido tratado con mucho amor. Y entonces dice, a través del tiempo, él se arrepintió y el orgulloso fariseo llegó a ser un humilde y abnegado discípulo de Cristo. El tema de esta oportunidad no solo va para la mujer que era pecadora y que a la vez tenía mucho que agradecer al Señor y que de hecho lo estaba haciendo, sino que también el tema aquí es para un fariseo que a pesar de que había visto el poder de Jesús en su vida, lo veía solamente como un médico. Lo veía solamente como un hombre aventajado. Y quién sabe si por debajo cobraba por estas cosas. Estoy pensando como Simón. Pero en ese minuto, cuando Jesús le demostró que no solamente él conocía lo externo de María, él entendió que también conocía el pasado de María. Y junto con el pasado de María también conocía que en ese pasado de María estaba él, comenzando una vida disoluta. Entonces, y solo entonces, el fariseo entendió que con Jesús no se jugaba, que Jesús es más que un médico, que Jesús es más que un psicólogo, porque había sanado hasta allí a María. Después de 7 veces que había acudido María a Jesús, le costaba. A veces aquí en la iglesia, y cuando estoy hablando aquí, estoy hablando en Boquero Garrido, estoy hablando en otra iglesia, de repente desaparecen algunos hermanos. A la primera no se las perdona, pero cuando ya después aparece otra vez, y desaparece, y aparece, y desaparece, no, aquí está jugando. Y tendemos a la crítica. No estoy hablando de disciplina, que si alguien cae en pecado abierto, ¿cierto? Y la palabra de Dios lo dice, debemos a lo mejor disciplinar, por supuesto. Estoy pensando en que la justicia para mí siempre va a ser menor que la misericordia. La misericordia es lo más grande. El amor de Dios es lo más grande. Porque el amor de Dios tapó mi vida. Que tal vez ustedes, algunos conocen pequeños detalles de mi vida. Pero que Jesús
todo. Y cuán agradecido estoy del Señor. Cada vez que el Señor me bendice con algo en la casa, mi esposa especialmente me dice, y Jesús tiene que amarte mucho. Y es verdad. A veces produce risa, pero Jesús me ama mucho. Pero saben, en esta mañana yo traigo esa frase. Yo no sé si ustedes representan a María o representan a Fariseo. Pero una cosa es cierta, que también el Señor los ama mucho a ustedes, demasiado. Aunque ustedes hicieron una fiesta, aunque ustedes vengan todos los sábados a la iglesia, aunque ustedes estén aquí noche y día, aunque ustedes hagan lo que hagan, siempre ustedes y yo estaremos en guerra con el Señor. Qué grande Dios, qué grande nuestro Dios, qué grande Jesús. Creo que hoy día el Señor Jesús, que Él estaba aquí ya cuando llegó el primero aquí a este lugar, no sé si fue hermano Juan, Jesús estaba aquí ya. No tuvimos que invitarlo, Él estaba aquí. Pero saben, lo más precioso es que Él va a seguir aquí hasta el miércoles, mañana, hoy día a la tarde, el otro sábado, pero también Él va con ustedes después que termine el corazón a sus casas. Van a ir todos ustedes. Por si, como María, volvemos a. Por si, como el fariseo, entendemos que Jesús nos sanó, pero no completamente. Miren, este relato, ya concluyendo, habla de una mujer que cuando se llegó a Jesús había sido perdonada y que lo más fuerte que tenía en su vida era esa parte psicológica. El fariseo había sido perdonado de una parte física. Y muchas veces cuando nosotros somos sanados físicamente, más de alguna vez no somos sanados psicológicamente. Y seguimos allí, y seguimos. Pero aquí, en esta fiesta, el fariseo por fin se encontró con Jesús. Por fin se encontró con el Salvador. Y por fin dejó todo en las manos de Jesús. Gracias a Dios que están en estos relatos, porque si ustedes o yo tenemos algo oculto, no podemos ocultarlo ante Dios. No podemos ocultarlo ante Jesús. Y Jesús también sana físicamente, mentalmente y también psicológicamente. Sin ser un doctor tradicional, lo puede hacer. Sin ser un psicólogo tradicional, sí lo puede hacer. Gracias Jesús, porque hoy has estado con nosotros. Que el Señor le bendiga. Agradecemos a nuestro hermano y a nuestro Dios por su mensaje en esta mañana. Ahora vamos a escuchar una música muy particular que suena todos los sábados y vamos a pedirle a Lisbeth que nos acompañe porque viene el sermón infantil. Así que los niños que nos acompañen, que son poquitos, veo dos por ahí, así que les pedimos que puedan pasar adelante. Y si pueden poner la música de los niños. Sí,
iniciar este culto infantil con las ofrendas, ¿ok? Entonces vamos a cantar. ¿Nos acompañan? Muy bien. Oigan las monedas, oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. Caen, 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 oiganlas caer, todas para Cristo, Él lo va a saber. ¿Alguna de las dos quiere orar por estas ofrendas? ¿No? Ok, entonces te oro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por estas ofrendas y te pido que usted las pueda bendecir. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Entonces, ¿alguna de ustedes les gusta escalar? Más o menos. Bueno, hay algunos bebés que es cierto que les gusta escalar a los sillones, o también hay algunos niños que les gusta escalar árboles. ¿Alguna vez han escalado algún árbol? ¿Sí? ¿No? También hay conquistadores que escalan montañas muy altas. Y ellos son vencedores en Cristo. ¿Y saben qué? Hoy día vamos a hablar de un pueblo que también fue un vencedor junto con Cristo. Y vamos a hablar de la historia del pueblo de Dios, de Israel, cuando ellos estaban viajando a la ciudad que les había prometido Dios, Canaán. Pero ¿saben qué? Ellos no podían ir. ¿Por qué será? Había una ciudad que les impedía el paso. Y esa ciudad, ¿saben el nombre? No. Bueno, esa ciudad es Jericó. Y Jericó tenía murallas muy altas que era imposible pasar. Pero Dios había entregado instrucciones a Josué, que era el líder del pueblo, para que así pudieran ganar. Y Josué no temió y confió en Dios. Entonces, Josué le dio instrucciones al pueblo, las instrucciones que Dios le había dado. ¿Y saben qué tenían que hacer para ganar? Para derribar las murallas. Sí, muy bien, tenían que dar vueltas por la ciudad. Una vuelta por día durante 6 días. ¿Se imaginan dar una vuelta por la ciudad? ¿Se imaginan ustedes dando una vuelta por la ciudad aquí? Una vuelta por día. Es mucho, ¿cierto? Pero el séptimo día tuvieron que dar 7 vueltas. Tenían que dar 7 vueltas a la ciudad y al dar la séptima vuelta tenían que dar un grito muy fuerte y así ellos ganarían. Y entonces llegó el día y también Josué dio las instrucciones a los sacerdotes que llevarían el arca del pacto adelante del pueblo. Y adelante de los sacerdotes hay otros 7 sacerdotes con trompetas y también el pueblo, el ejército, los hombres que iban a pelear. Y entonces llegó el momento después de que dieran las 6 vueltas durante los 6 días, llegó el séptimo día. Dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y cuando dieron las 7 vueltas y gritaron, ¿qué pasó? Sí, muy bien, se cayeron las murallas. Y entonces yo las quiero invitar a que, como el pueblo venció con Dios, ustedes también puedan ser vencedoras con Dios. Porque sabemos que tenemos que enfrentar muchas batallas ya que vivimos en el mundo del pecado. Así que las invito a que pongamos a Dios delante de nosotros porque Dios nos quiere ayudar a nosotros a enfrentar nuestras batallas. ¿Oremos?
Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias por estar aquí en este día, porque tú nos acompañas y nos quieres ayudar a enfrentar todas nuestras batallas, Señor, porque sabemos que contigo somos vencedores. Te queremos pedir que nos acompañes durante el día y que tengamos un muy buen sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Guarden las ofertas y... Muchas gracias por venir. Culto de adoración con el himno 184. Himno 184, nunca te rindas. Así que ahora sí. Vamos a colocarnos en pie y vamos a alabar al Señor. Días años te entendiste, te sientes y sin esperanza estás. Persiste en Dios que no deje ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Oremos. Y ahora gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros, porque tú quieres seguir con nosotros. Y Señor, deseamos ser tus amigos. Y deseamos estar donde tú estás y seguir por siempre contigo. Lo pedimos y también lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.